por tu palabra, sabiendo que esta es sí, amén. Padre, pedimos, Señor, que dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, que tú aclares nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Padre, que pueda penetrar, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Padre, que pueda hacernos vida, Señor, que pueda hacernos salud. Padre, que pueda hacernos salvación, Señor, que pueda ser rotura de cadenas. Señor, que pueda ser bendición de lo alto. Padre, que pueda ser, Señor, como el lavacro, Señor, donde acudimos, Señor, a lavarnos, Señor. Padre, que tu palabra pueda limpiarnos, Señor, y que pueda conducirnos a ti. Señor, que pueda ser lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino. Padre, y asimismo, Señor, te pedimos en esta hora que bendigas a todo siervo y toda sierva que esté predicando tu palabra en esta hora, Señor, que tú los respaldes con tu presencia, Señor. Padre, y te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, hoy quería compartiros algo. Venimos hablando una serie de predicaciones acerca de la obra y la acción, el ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Amén. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuántos lo tienen habitando dentro de sí? ¿Lo tienen? Amén. Y el Espíritu Santo dice que nos guía a toda la verdad, ¿sí? El mismo Jesús dijo, os conviene que yo me lleve allá, porque si yo me fuere enviaré otro consolador, el cual el mundo no puede recibir. Así pues, solo lo recibe la iglesia, los creyentes, los que son nacidos de nuevo, los que han entregado sus vidas al Señor y que tienen el señorío de Cristo sobre su vida. Estos son los que reciben al Espíritu Santo, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre, sino de Dios, ¿sí? Entonces el Señor es como que nos llama, nos otorga la salvación por la gracia, amén, y gracias a Dios por su obra, ¿no?, en nosotros. Sí que es cierto que dentro de la salvación, que es por gracia, no hace falta que hagas nada, ¿vale?, para agradar a Dios, porque no lo vas a conseguir. Dios por su gracia nos llama, ¿verdad?, nos redime, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, el Espíritu Santo nos convence y hace una obra en nosotros. Pero sí que es verdad que en nosotros está el doblegar la carne, el no sucumbir ante los deseos de la carne, las presiones del mundo, las tentaciones del diablo, caminar en santidad porque le amamos, porque el Espíritu Santo nos guía. Pero hay una palabra, esta semana, no voy a predicar de eso, pero meditaba en eso, cuando dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Sí? El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Será una fuente dentro de sí, una fuente de agua que salta para vida eterna. Gloria a Dios, ¿no? Pero me llama la atención que dice, el que beba. Entonces, ahí hay una responsabilidad, porque Cristo te la ofrece, pero el que beba. ¿Sí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. El que beba del agua que yo le daré. Y te puedo asegurar que Cristo, que murió por todos los hombres, ofrece esa agua a todo ser viviente, a todo hombre y mujer, a todo aquel en todas las edades, en todos los momentos, en todas las situaciones. Es como que te la ofrece. Entonces, ¿qué hacemos cuando Cristo te ofrece la vida eterna? ¿Qué haces cuando Cristo te hace una invitación a recibirle como Señor de tu vida? ¿Qué haces cuando Cristo viene y te ofrece de esa agua viva? ¿La tomas o no? El que beba. Aquellos que dicen, sí, Señor, cuenta conmigo. Al joven rico también le fue ofrecida, pero rehusó. Rehusó y dijo que le gustaban más las cosas de aquí. Y hay algunos que gustan más de los deleites temporales del pecado ahora y rehusan lo que Cristo les ofrece. Pero el que beba del agua que yo le daré, el que beba. Amén. Entonces, iglesia, no te vayas hoy de aquí sin decirle sí al Señor, pero con todas las consecuencias que esto supone. O sea, no es una decisión momentánea de aquí y ahora que te dura hasta la 1 que acaba el culto y nos vamos a casa,
sino que sea una decisión permanente. Que diga, Señor, yo bebo este agua y mi compromiso es este. Y entonces el Señor te promete y te dice, y no tendrás sed jamás. No tendrás que buscar más subterfugios, ni tendrás que buscar más salidas, ni puertas falsas, ni escapatorias, ni tendrás que estar buscando de aquí para allá, sino que será una fuente en ti de agua de vida eterna, para su gloria, ¿no? Y para su honra. Pues bien, vamos a la palabra del Señor en Hechos. Ayer compartí un poquito a los jóvenes acerca de esto, no me explayaré como ayer, tanto en este texto. Vamos a Hechos capítulo 13. La mayoría de teólogos te dicen que, ¿sabéis que el título, ¿verdad?, de algunos pasajes que tiene allí en negrita normalmente y te hace una especie de resumen o te viene de alguna manera a enfocar sobre el pasaje en concreto que vas a tratar, de qué va a hablar, te suele poner un resumen, que a veces está más o menos acertado, pero sí que no es inspirado. Y este libro igual. El libro se conoce como el Hecho de los Apóstoles, ¿verdad? En castellano le llamamos Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En la versión del Reina Valera, y ahí te pone, cuando tú vas al principio de todo, ya te pone Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y bueno, en cada idioma, algunos de los libros pueden variar un poquito. Por ejemplo, los primeros libros de la Biblia, Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, ¿verdad?, que habla de Génesis, Éxodo, Números, ¿verdad?, Levítico, Deuteronomio. En otras versiones no dice eso. En otras versiones le llaman Moisés 1, Moisés 2, Moisés 3, Moisés 4 y Moisés 5, por el autor. Así pues, no es inspirado el título. Pero le llamamos Hechos de los Apóstoles y todo el mundo entiende. Cuando digo, vamos a hablar del libro de Hechos, todo el mundo entiende. Pero eso, la mayoría de eruditos coincidimos en decir que ese nombre no es el más acertado. Tendría que llamarse Hechos del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Sí? Entonces, y es un libro, el libro de Hechos, donde habla mucho acerca de la obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Entonces, cuando lo leas, acuérdate, es Dios mismo allí, lo vas a ver en cada pasaje. Cada vez que giras una hoja y estás leyendo la Escritura en Hechos, vas a ver al Espíritu Santo en cada momento, guardando a su pueblo, dando dirección, hablando claramente, obrando señales y prodigios y milagros, redarguyendo a la gente, también juzgando, ya lo verás, dice en todos los pasajes. Y en Hechos 13 dice así, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Gloria a Dios, ¿no? Y entonces, así muy resumidamente, la iglesia de Antioquía era una iglesia no menor, pero era una iglesia más pequeña que la de Jerusalén. El Espíritu Santo se derramó en Jerusalén en el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés. Ya hemos hablado acerca de esto, ¿verdad? Cuando estaban los 120 en el aposento alto, viene el Espíritu Santo, irrumpe con toda su fuerza, con señales y prodigios, con lengua de fuego, empiezan a hablar en otras lenguas. La gente que estaba allí los escuchaban atónitos, y dice la Escritura que algunos se burlaban, pero dice, pero ¿cómo es posible que les estemos escuchando hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios? ¿Sí? Entonces se sorprendían de esto, porque el Espíritu Santo irrumpe así con toda su fuerza. ¿Y qué ocurrió? Que el Señor les dio una palabra, le dijo, quedaros en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y después, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Pero ¿qué ocurrió? Que la iglesia de Jerusalén, cuando reciben el Espíritu Santo con toda su fuerza, en vez de ser obedientes al llamado del Señor y salir a predicar el Evangelio, ellos tomaron la decisión, quizá por comodidad o por lo que fuera, de no, nosotros nos quedamos aquí. Pero ¿sabéis por qué? Porque la iglesia, desde el momento en que Cristo se fue, lo está esperando a que venga. Entonces decía, no, si Cristo está a las puertas, va a volver ya. Te estoy hablando de hace 2000 años atrás. Y hoy falta menos que cuando creímos. La iglesia tiene que vivir expectante a ver de cuándo viene Cristo. Porque falta poco, créeme.
Y entonces ellos pensaban hace 2000 años, no, el Señor viene ya, ¿para qué vamos a salir a predicar el Evangelio si ya nos va a venir a buscar? Y entonces se quedan en Jerusalén y no hacen lo que el Señor les había dicho, de ir y difundir el Evangelio. ¿Qué ocurrió? El Señor tuvo que permitir que viniera una persecución atroz sobre la iglesia. Empezaron a perseguir a los cristianos, entre ellos Pablo, y entonces ellos tienen que salir huyendo con lo opuesto. Tú imagínate que estuviéramos ahora en este tiempo de persecución y entran y empiezan a buscar a gente, a recogerla, a arrancarte de tu familia, a quitarte tus hijos, a entrar en este lugar. Y entonces la gente salía con lo opuesto, no le daba tiempo de ir a su casa, coger las valijas, coger las cosas. ¿Y por dónde iban? Dice, iban predicando el Evangelio. Y entonces los apóstoles empiezan a decir, oye, sed hospedadores, hospedad a los hermanos. ¿Por qué? Porque salían sin nada. Dice, y algunos sin saberlo, dice Hebreos, hospedaron ángeles. Entonces, hospeda a la gente en la casa y acógeles. Y también la palabra, algunos los metían presos. Por eso dice la Biblia, acordaos de los presos. ¿Quién eran los presos? No eran los presos comunes. Era la gente de la iglesia que por motivo de la fe los metían en la cárcel. Y entonces le decía a la iglesia que estaba libre, acordaos de los presos. ¿Sí? ¿Quién dijo que el evangelio era fácil? Se paga un precio y a veces alto. ¿Estás dispuesto? Porque Cristo murió por ti. Y así era en el siglo I. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos deciden quedarse en Jerusalén, viene esa persecución y entonces tienen que salir. ¿Y por dónde iban? Dice la Biblia, que iban difundiendo el Evangelio. Se iba propagando porque estaban siendo perseguidos. Pero la iglesia de Antioquía, que era más pequeña, estaba llena de gente bien preparada, gente con llamado. El Señor juntó allí una serie de líderes de la iglesia con madera, realmente especiales, ungidos, con dones, con vocación misionera. Y algunos estudiosos de la historia de la iglesia te dicen que la iglesia de Antioquía era la primera iglesia misionera fuerte, enviaba gente afuera y esto ocurrió. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto a Herodes el tetrarca, ¿y quién? Y Saulo, que no era otro que Pablo. Estaban allí. Tú imagínate la calidad de gente. Pablo y Bernabé, Níger, gente especial que estaba en esa iglesia, se reunían allí. Y dice que había profetas y maestros. Imagínate, era una iglesia bien dotada, con vocación misionera. Y dice, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Fíjate, dice que empezaron a ayunar y orar. Acuérdate el jueves, estamos de ayuno y oración hasta las 9. Estaban ayunando y orando y de repente el Espíritu Santo, cuando alguien se dispone a buscarle, créeme que te habla. Y el Espíritu Santo habla y dice, apartadme. Y apartadme era, sepárame a estos. La palabra santo es eso, separado. Es como que Dios te arranca, te saca del mundo, te saca de esta vida, te saca de esta enredadera y te separa para sí. Eso es santidad. Cuando Dios te llama, te aparta y te dice, eres mío y no te comparto, y te llama, ¿no? Y es tal fuerza la que Dios usa que no te puede resistir. Cuando Dios te llama, no eres capaz de decir, no. Acuérdate de Jeremías que dice, había un fuego dentro de mí, intenté sufrirlo, pero no pude. Es como que Dios es más grande que yo. Así pues, si Dios te llama, es que no lo vas a poder sufrir, créeme. Te dará todo exactamente igual. Será algo que cuando Dios llama a alguien y te despierta, como despertó a Samuel, y Samuel, dice, ¿qué? Cuando te llama, no puede decir que no. Y dice, desciende el Espíritu Santo después de ese periodo de ayuno y oración. Y habla y dice, sepárame a estos dos, porque para ellos tengo una misión especial. La obra que les he llamado, estos dos. De todos los que había, hemos mencionado los que había. Además de esto, dice genéricamente, había maestros y profetas. Además de esto, habría seguramente más gente con dones que no registra la Escritura. Sin embargo, Dios como que escoge a algunos para una misión especial, ¿sí? Cuando Dios te llama para algo especial. Y no es que seamos más que nadie, porque nadie es más que nadie y Dios no hace acepción de personas. Pero Dios escoge al que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿sí? Entonces decíamos, ¿el llamado quién lo hace? El llamado al ministerio, ¿quién lo hace, iglesia? ¿Lo hace el Padre?
Pregunto, ¿lo hace el Hijo o lo hace el Espíritu Santo? ¿Quién lo hace? Bueno, si no te quieres equivocar, tú puedes decirme, lo hace Dios. ¿Quién llama? Llama a Dios, así no te equivocas. Pero entonces, ¿quién llama? Es curioso, ¿no? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Llamará el Hijo? ¿Llamará el Padre? ¿Llamará el Espíritu Santo? ¿Quién llama al servicio? ¿Quién llama? ¿Quién te llama y te dice, mira, a ti te he escogido? Y sabemos que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Sabemos que el Espíritu Santo está en la iglesia, Él nos capacita. Sabemos que el Espíritu Santo toma que es de Cristo y nos lo hace saber. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, ¿sí? Pero entonces, ¿quién llama? Mira, llama al Padre, llama al Hijo o llama al Espíritu Santo. Es curioso, ¿no? En este pasaje en concreto que estamos viendo, hoy moveremos un poquito más la escritura, ¿no? Dice, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Y qué dijo? Apartadme a Saulo y Bernabé para la obra que les he encomendado. ¿Quién los llamó? ¿Quién? El Espíritu Santo los llamó. El Espíritu Santo en medio de la iglesia los llamó, le dijo, apártame a estos dos. Dijo el Espíritu Santo. ¿A quién llamó? A Pablo, Saulo y a Bernabé. ¿Sí? A estos dos, apartadlos. Apartadlos para mí. ¿Sí? Sin dejar esto, ¿vale? Sin dejar este texto. Vamos un momento a Primera de Timoteo, capítulo 1. Y el verso 12. ¿Lo tenéis? Y dice así, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome, ¿dónde? A ver, hemos leído en Hechos que fue el Espíritu Santo el que les llamó. Y ahora él escribe, el apóstol Pablo, a Timoteo y le dice, doy gracias al Señor Jesucristo, que me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Bueno, entonces, ¿quién le puso? ¿Fue el Espíritu Santo o fue Jesucristo el Señor? ¿Quién fue? Mira, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo caminan en concordancia y en unidad. No hacen nada sin que el otro, persona de la Trinidad, concuerde. Y caminan en perfecta unidad. ¿Sí? ¿Quién te llama? Pues te lo voy a decir. Te llama el Padre, te llama el Hijo y te llama el Espíritu Santo. Y te llama. ¿Sí? Y entonces aquí el apóstol dice, doy gracias a Dios porque Jesucristo me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Y en Hechos él está diciendo, no, el Espíritu Santo vino, habló y dijo, apártame a estos que los necesito, les voy a encomendar, los voy a enviar a una obra. Y entonces aparece así. Pero no hay más, hay más pasajes que llaman la atención y mucho, ¿no? Y volviendo a Hechos 13, dice así. El pasaje que leíamos dice, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mira, el Espíritu Santo estaba en medio de la iglesia de Antioquía. Dice que había profetas y había maestros. Y el Espíritu Santo hablaba, dice, apártame a este y a este. Pero aún así, ellos estaban en ayuno y oración cuando les desciende el Espíritu Santo y les habla. Les habla y le dice, apártame a este y a este. Y entonces la iglesia dice, bueno, el Señor habló.
estos, vamos a orar por ellos, imponemos la mano y lo despedimos, pero con ayuno y oración otra vez. Así pues, la iglesia del siglo I era una iglesia que estaba en continua búsqueda de Dios por medio del ayuno y la oración, de pedirle a Él. Y aunque Dios les había hablado y le había dicho es este y este, porque alguno podía pensar, bueno, si el Señor ya habló, ya ha dicho que este y este, venga, vamos a despedirlos, que el Señor los bendiga. No, pero aún así mantenían el ayuno y la oración. O sea, no es que Dios me habló ayer y no es que Dios me hable hoy, sino que yo tengo que estar en continua comunión con Él, de búsqueda de Él, de ese deseo, esa pasión, que no se apague. ¿Me escucháis? ¿Sabes lo que Dios te ha dicho? Sí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí. ¿Dios te ha dado dones? Sí. Bueno, sigue ayunando y sigue orando. No es que todo se acabó porque Dios ya me dijo, sino de estar en continua comunión con Él. ¿Te acuerdas cuando Elías decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy? Entonces, cuando una vida, cuando una familia, cuando una iglesia vive en la presencia de Dios, es algo revolucionario, créeme. Es esa búsqueda permanente. No es que Dios me habló ayer y ya está, sino que tenemos que estar permanentemente buscándole. Y dice, entonces verso 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les... Mira, cuando Dios llama a alguien, es el Espíritu Santo el que llama. Es Dios el que llama. El Hijo también y el Padre también. Dios te llama para que le sirvas. Bien, el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere y hace lo que quiere y llama y Él unge. ¿Sí? Pero no acaba ahí. Hay más. Había unos requisitos que tenías que cumplir para servir en un ministerio de orden. Unos requisitos de carácter, de caminar en santidad, de obediencia. Pero además de todo eso, que estaba claro, hay algo muy importante, escuchadme, y es que la iglesia tiene que reconocer a alguien. Es como que la iglesia ve en ti que tú tienes una gracia, un don, un llamado de parte de Dios, y la iglesia reconoce. ¿Me escucháis? Nosotros, por más que oremos por alguien, y Señor, y lo enviamos a estudiar INSTE y a ir al seminario, y oramos y hacemos tanta cosa, ¿no? Para que reciba, mira, si el Espíritu Santo, si Dios no derrama, no hay. Si Dios no llama, no sirve. Y la iglesia, cuando Dios llama a alguien, enseguida lo ve y dice, mira, este hombre, esta mujer tiene un llamado, tiene una gracia de parte de Dios. Y la iglesia lo ve. ¿Sí? Es como que lo reconoce, la gracia está sobre él, sobre ella. Tiene algo de parte de Dios, se nota que Dios le llamó. Y entonces esto es importante, ¿sí? Entonces, y dice que había maestros dentro de ellos que predicaban y había profetas. Bueno, son ministerios diferentes, ¿verdad? Sabemos que Dios reparte como Él quiere, da gracias diferentes, da ministerios diferentes, pero el Espíritu es el mismo y Dios es el mismo. Y así les daba. Entonces, dice, entonces les impusieron las manos y los despidieron. Digo, bueno, vayan en paz. El Señor los escogió para hacer esta labor, que el Señor los bendiga. Pero siempre ellos tenían como referencia eso, el lugar, su iglesia, Antioquía. Entonces, si el Señor alguna vez empieza a soplar y lo hace, que estés preparado. Esta iglesia, cuando nació, e incluso la de Madrid, me atrevo a decir, de la Biblia abierta, cuando nacieron, tenían muchos hermanos que Dios fue soplando y trayendo a la iglesia, que se le veía claro que había un llamado de Dios, que había unos dones derramados, que había madurez, que había talentos, que había carismas en medio de algunos. Se veía claro que apuntaban a un servicio, a un don, a un llamado de orden, a un ministerio, algunos como pastores, a otros como evangelistas, a otros como ancianos u obispos, a otros el Señor los llamaba pues como salmistas, pero Dios empieza a derramar y se ve claro que en nuestra iglesia el Espíritu Santo está haciendo eso, está capacitando a algunos de vosotros. Ahora bien, no está solo en el llamado, no está solo en los dones, también tiene que respaldarnos un testimonio de vida. No vale salir por la puerta y vivir nuestra vida a nuestras anchas, sino ser realmente obedientes. Y cuando digo apartados para mí, es para vivir en santidad. Eso significa santo, apartado. De guardarnos de los pecados de nuestra carne, de las tentaciones del diablo, de las
presión que viene del mundo y apartarnos para Él, ¿sí? Entonces, esto es importante. Y luego, a veces Dios pone los dones, pone tantas cosas, pero después, ojo, viene el tiempo de la prueba, ¿eh? O la prueba del tiempo. O sea, Dios te llama y ahora, bueno, vamos a esperar, porque a lo mejor Dios te llama y hasta que eso se ve, se manifiesta, pueden pasar 10 años. Y entonces Dios dice, bueno, vamos a ver qué hace estos 10 años de espera. Dios derribó de la cabalgadura a Pablo y después se fue al desierto de Arabia. Los eruditos no se ponen de acuerdo, pero entre 3 y 14 años en Arabia preparándose. Entonces, cuando alguien tiene un fuego por servir a Dios, está bien, vamos a ver si es fiel, si es íntegro, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si camina en santidad, vamos a ver. Vamos a ver si cuando Dios revela alguna cosa o le da discernimiento sobre algo, vamos a ver qué hace con eso. Vamos a ver. Vamos a ver si se mantiene fiel. Vamos a ver. Entonces, y cuando ese tiempo transcurre, la iglesia reconoce. Tiene carácter. ¿Sí? Entonces Dios trata con nosotros. Tú te imaginas, no sé, trata tu carácter. Tú te imaginas un pastor que tenga la mecha corta, que a la primera salta y diga 4 cosas. Y eso refleja el carácter de Cristo. Es como tú tienes que pasar el tiempo de la prueba. No vale solo los dones. Mira, créeme que hay gente que predica, wow, pero después su vida dista mucho. Entonces tú tienes que ser reflejo de la gloria de Dios, también en eso. Y en los requisitos para ser ministro, pastor, obispo, anciano, diácono, tú ves que muchos son requisitos de carácter. En ninguno te dice, no, que tenga los 5 años de INSTE o de seminario o equivalente. Que hable bien, ¿no? Que tenga buena presencia. Que cuente de vez en cuando 4 chistes y que lo haga homiléticamente muy bien. No dice nada de eso. Te empieza a hablar del carácter, de la santidad. Empieza a decirte que gobierne bien su casa, que sea ejemplo en su casa. Empieza a decirte que tiene que tener buen testimonio para los de dentro y para los de fuera. Empieza a decirte que tienes que ser sobrio. Empieza a decirte que no tienes que ser dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Empieza a hablar de unos requisitos que tienen que verse con el tiempo. ¿Sí? Porque si no pasas el tiempo de la prueba y no se ve. Entonces, qué importante es, ¿no? Y el Señor dijo, apártame a este y a este para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, ¿qué dice? ¿Y qué hicieron los? Los despidieron. Aquí mismo en Hechos, vamos al capítulo 20. Hechos 20 y leemos verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, está hablando a los pastores y ancianos, ¿vale? En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, supervisores o pastores, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Entonces, ¿quién los puso? Está hablando a los pastores que se ocupaban del rebaño, de cuidar a los hermanos, y dice, mirad por vosotros, pero también mirad por el rebaño, donde el Espíritu Santo os ha puesto. Así pues, el Espíritu Santo en medio de la iglesia se ocupa de ir llamando a gente y empieza a llamarla con propósito. Y empieza a llamarte y cuando el Señor te llame al ministerio que sea, al servicio que sea, escúchame, dice, estate atento, dice el verso 28, mira por vosotros. O sea, cuando el Señor te llame, escúchame, mira por ti.
de no bajar tu nivel de compromiso con el Señor, ni tu santidad, ni tu obediencia, de no dejarte arrastrar por nada, de no ensoberbecerte, que no crezca tu orgullo, que no coja las cosas del mundo, que no tome las cosas de Dios con liviandad. Dice, mira por ti cuando Dios te llame. Puede ser lo que sea, desde limpiar el baño de la iglesia a subirse aquí a compartir una palabra. Desde estar en la alabanza al cuidado de los niños de la iglesia, o cualquier cosa, o el mantenimiento del templo, da igual, a lo que Dios te llame. Tú tienes que mirar de hacerlo con limpia conciencia y todos sabiendo que trabajamos para Dios, siempre en santidad, ¿no? Dios es tan celoso que si tú lees en el Antiguo Testamento, aún los utensilios que se usaban para ministrarle, los utensilios del templo, Dios se toma la precaución y empieza a decir cómo debían ser, cómo debían hacerse y que eran consagrados solo para el servicio. Así pues, cualquier cosa que hacemos para Dios es para Él. Cualquier cosa que hagamos. Y a veces pueden ser cosas dentro de la iglesia o fuera, como ir a recoger a un hermano, traerlo a la iglesia, preocuparte por él entre semana. Preguntarle cómo está, preguntarle si tiene trabajo, quedar por él, con él o con ella para orar. Eso es servir a Dios. De estar en obediencia. Y a veces no es un hermano, a veces es alguien que está muy alejado de Dios, pero que le tienes que dar testimonio. Eso es servir a Dios. Dice, y ten cuidado de ti, cuídate y hazlo. Pero cuídate. No, hacerlo bien para Él. Dice, de la grey, donde Dios os ha puesto, donde el Espíritu Santo os ha puesto. Así pues, ¿quién pone? En este pasaje, ¿quién pone? El Espíritu Santo, ¿no? Nos pone. ¿Estáis de acuerdo? El Espíritu Santo os pone. ¿Sí? Y hay un pasaje, vamos a Mateo, capítulo 9, verso 38. Y leemos Mateo 9, verso 37 en adelante, bueno, 36 en adelante, dice, al ver las multitudes tuve compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, que dice, obreros a la mies. Rogad pues, que dice, al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Luego, leyendo este pasaje, ¿qué se infiere? ¿Quién es el que envía a los obreros a la mies? ¿Quién es el que envía a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los servidores, a los salmistas, a los diáconos, a la mies, perdón? ¿Quién los envía? Dice el Señor de la mies, ¿sí? En el pasaje se infiere que cuando está hablando del Señor, está hablando del Dios Padre. Entonces hemos leído que el Espíritu Santo os puso por obispo. Luego Pablo empieza a decirle a Timoteo, el Señor Jesucristo me tuvo por fiel y me puso a mí en el ministerio. Y ahora está diciendo, el Padre es el que envía a obreros a la mies. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concuerdan. Siempre te envía Dios. Dios mismo es el que te llama, el que te capacita, el que se acuerda de ti, de tu nombre, el que te usa. Y da igual uno la vida que haya tenido antes de venir a sus pies, antes de tener un encuentro genuino con Dios. Da igual. Y otra cosa quería decir, Dios nos llama por nuestro talento natural. ¿Sí? Hay gente que tiene un talento bárbaro, que tiene una mente muy aguda, es muy inteligente. Hay gente que se expresa bien, que tiene un don natural para comunicarse. Dios no te llama por nada de lo natural, es que a veces lo desecha. Dios llama por lo que encuentra en un corazón. Un corazón contrito, humillado. Y Dios llama porque Él quiere. Él escogió a un humilde pescador y de repente Dios escoge también a un doctor en leyes como Pablo. Da igual.
Pero Dios lo que mira es el corazón, no mira lo que está delante de sus ojos. Nosotros podemos entrar en algunos despachos y ver un montón de títulos colgados en la pared, algunos de ellos doctor en divinidades, tantas cosas, el seminario, en esto, en lo otro, muy bien. Pero Dios no te llama por eso. Dios llama por su gracia y Dios llama al que tiene un corazón contrito y humilde para darle la gloria a Él. Mira, si es que para gente, para alguien talentoso ya está Dios. ¿No llamó a Moisés? ¿Sí o no? Y alguno dice, sí, pastor, pero Moisés estudió en la escuela de los príncipes de Egipto. Moisés era un hombre preparado. Moisés estudió la alta administración, estudió diplomacia, hablaba idiomas, sabía de números, sabía de leyes, conocía bien el arte de gobernar, instruido en las mejores educación de la época. Sí, y el Señor le llama. ¿Y qué dice Moisés? Les dijo así. Él rehúsa y dice, no, empieza a poner objeciones. No, Señor, yo manda a otro. Y le dice, tú te callas, perdona la paráfrasis, te callas, irás a donde yo te diga, irás tú. Y él dice, no, yo no voy. Y entonces le dice, Moisés dice, he aquí yo soy tardo para hablar. Y el Señor le dice, no, pero irás tú. Y como se empecinaba tanto, el Señor le dice, está bien, he aquí Aarón, tu hermano, que vaya él. Cuando Moisés le dice a Dios, he aquí yo soy tardo para hablar, es porque la mayoría de estudiosos dicen que muy probablemente Moisés era tartamudo. Y un hombre tartamudo va a llevar un mensaje de Dios. Y él dijo, no, yo soy tardo para hablar. No le salían las palabras, se encallaba. Tenía que esforzarse para que le salieran. ¿Cómo voy a hablar yo con el faraón? ¿Cómo voy a hablar yo con el pueblo? ¿Cómo voy a hablar yo? Pero la gloria es de un hombre o la gloria es de Dios. Irás tú porque yo te envío a ti. Y no hay más. Entonces, no está en nuestra capacidad. Llama a Jeremías. Y Jeremías cuando dice, mira, irás, dice, no, yo no voy. Dice, yo soy un niño. Yo soy un niño de pecho. Y entonces el Señor tiene unos métodos que te convencen, pero rápido, créeme. Y le dice, mira, irás tú y vas a hablar con los príncipes de este pueblo, vas a hablar con los gobernantes, vas a hablar con los sacerdotes y les vas a hablar a la cara y les vas a decir que viene juicio de parte de Dios, que con ellos los voy a quebrantar y diles que viene juicio de parte mía. Y diles que van a llorar y que van a sufrir y los voy a desarraigar. Irás tú y se lo dirá. Él era menor de edad en aquella época y no estaba bien visto que los menores de edad, 21 años aproximadamente, 20, hablaran delante de los ancianos. Tenían que hablar primero los ancianos y después escucharle. Y le manda a él que era menor de edad y dice, aquí yo soy niño. No, pero irás tú. Y encima les vas a dar este mensaje tan duro de castigo. Y entonces él dice, no, yo no voy. Y entonces Dios le convence. Le dice así, dice, mira, irás tú y dirás todo lo que yo te diga. Y si no lo haces, la palabra que era para ellos, la voy a hacer contigo. Y entonces Jeremías dice, está bien, ya voy. Y todos son objeciones, pero cuando Dios te llama, ¿serás capaz de decirle que no? ¿Serás capaz? Dice, porque entonces te las vas a ver con Él, ¿no? Te las vas a ver con el Señor. Y a ver a Dios qué le dirás. Y dice así, rogad pues al Señor de la mies, rogad al Padre que envíe obreros a la mies, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Amén, que Dios te dé ciencia y entendimiento, como dice la palabra.
Y ahora vamos un momento, vamos a Efesios capítulo 4. Aunque usted no lo crea, estoy acabando. Porque después me gustaría orar, ¿vale? Efesios 4, que dice así. Leemos del verso 11 en adelante. Dice, bueno, vamos a leer del 7 en adelante, perdón. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién? ¿Quién subió a lo alto? Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿De quién está hablando? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién es el mismo? Cristo. Dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Pero hemos leído que el Espíritu Santo nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio. Hemos leído que el Padre es el que envía obreros a la mies. Hemos leído que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, me tuvo por fiel, me llamó. Y ahora dice, y Cristo mismo constituyó. O sea, Él estableció. Y dice que subió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él mismo. Y Él mismo constituyó. Así pues, la obra del llamamiento de Dios, ese llamamiento que es santo e irrevocable, ese llamamiento que hace el Señor para su obra, para servirle en cualquier área, me da igual. Mira, ayer lo dije y lo repito hoy. El hermano, la hermana, que limpia los baños de la iglesia es tan consiervo como yo. Es mi consiervo. Es tan siervo como yo. ¿Sí? Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. Y Dios no hace acepción de personas. Cuando Dios llama, es el llamamiento mayor que puede haber, a servirle. Es un privilegio servirle. No sé si habéis visto, en España no ocurre tanto porque no hay tanta pompa en la Casa Real, no existe tanta, no sé, hacen tanto aspaviento, ¿no? y tanto simbolismo, pero hay otras casas reales del mundo, sobre todo la británica, estoy pensando, que cuando ellos hacen sus actos donde participa la Casa Real, ciertamente son llamativos. Tú ves muchas veces que el rey de Inglaterra, él va en un carruaje, tirado por caballos, los mayordomos van delante, los beefeaters, ¿no?, los alabarderos van delante, hacen sonar las gaitas, van con esas ropas tan largas y ves cómo va detrás, el séquito le va acomodando las cosas, sus asistentes, cómo lleva la corona en la cabeza. Eso en España no es común, pero hay otros lugares en los que sí. Y tú imagínate esos que trabajan tan cerca del rey de Inglaterra, en este caso, la reina cuando estaba antes, que le iban acomodando a su paso, le iban acomodando las telas cuando se iba desplazando. Y tenían que estar pendientes de todo, siempre servían con guantes, ¿verdad? Le entran por la derecha, en fin, todas las cosas que ellos cumplen. Y trabajar allí tan cerca, obviamente personas de gran confianza. Llama la atención, ¿no? Yo cuando lo veo digo, wow. Pero ¿sabes de qué me acuerdo? Yo me acuerdo de Juan el Bautista. Cuando decía, yo no soy digno de encorvado, desatarle la correa de las sandalias. Yo no soy digno. Entonces, servir a Dios es eso. En lo que Dios nos pida, estar dispuestos. Cuando sientas una palabra del Señor, que sepas que es Dios mismo el que te llama. Te llama el Padre, te llama el Hijo y te llama el Espíritu Santo. Un solo Dios, existente en tres personas. Él te llama así. Dice, y Él mismo constituyó unos, y acabo con esto antes de orar. Dice, y Él mismo constituyó unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros. Dice que había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Dice, y él mismo los constituyó. Es como el que te llama a Dios para algo. Bien, esos son los ministerios de orden que hay en la iglesia. Vamos a dar como válido que hay 5, ¿vale? Estos 5. Vamos a darlo como válido, que son 5. Pero no sé. Podemos decir que hay 4, que hay 5. Bueno, vamos a dar como válido que son 5, ¿bien? Entonces dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Bien. Decíamos ayer, insistimos hoy. Hoy por ahí en las redes sociales aparece mucho diciendo, no, yo soy apóstol, yo soy apóstol. Mire, apóstol en el sentido de los 12, de fundación de la iglesia, eso se acabó. Había unos requisitos muy claros en la palabra para ser apóstol, muy claros. Tenían que haber sido llamados por el Señor, directamente por Él. Tenían que haber convivido con Él. Tenían que haber sido testigos oculares de su resurrección. Es decir, cuando Cristo muere y resucita, tenían que haberlo visto. ¿Sí? Estos apóstoles, lo siento, pero estos apóstoles que salen por la tele, que van diciendo, no, yo soy el apóstol tal y el apóstol cual, y el apóstol no sé qué y el apóstol no sé cuánto. Yo le preguntaría, oiga, ¿usted lo ha visto? ¿Lo ha visto resucitado con sus 2 ojos? Entonces no diga cosas que no son. Pero además de eso, y dice, y luego les acompañaban las señales del apóstol. ¿Qué era la señal del apóstol? Hechos prodigiosos, extraordinarios. Había sanidades así, a la vista de todos. Había resurrección de muertos. Había señales poderosas del actuar del Espíritu Santo. Un respaldo, era como poner un sello de autoridad. De esos requisitos, lo siento, pero hoy ¿quién los cumple? Nadie. Se murieron. Cerraron el canon, ya está. Ahora bien, la función apostólica sí existe. Cuando tú tienes que el cuidado de pastores, la supervisión de iglesias, la visión para la obra, cosas así. Pero no es una jerarquía dentro de la iglesia. El mayor servirá al menor. ¿Me escucháis? Y algunos de estos que dicen ser apóstolos, como dice Apocalipsis, dice, pero tengo algo bueno. Tienes algo bueno, dice, que detestas a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que mienten. Entonces, hoy se toma el ser apóstol como si fuera una jerarquía. Yo soy el apóstol, aquí mando yo. Perdone. Si Jesús mismo cogió una toalla y se la ciñó, y cogió un lebrillo de agua y se puso a lavarle los pies a la gente, eso es lo que tiene que hacer si usted dice que es apóstol. ¿No? Ahora bien, la función debe de estar dentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces dice, él mismo constituyó, y le digo, a unos profetas. ¿Qué es el profeta? Mira, el que marca la visión. Es como que Dios te da una palabra clarividente de tiempos que están por venir, de cosas por donde Dios quiere guiar a su iglesia. Es como una palabra directa de Dios. Hermanos, veo esto, viene tiempo así, vamos a ayunar, vamos a orar. Viene tiempo de confusión o tiempo de bendición o lo que sea. Y ves que Dios respalda su palabra. Te da como, pum, prender una luz en medio de una oscuridad. Entonces dice, Dios lo llamó a esto. Tiene como ese discernimiento espiritual, profético de ver. Pero no solo eso, el profeta también tenía algo, escuchadme, y es que los dones proféticos también descubren el pecado dentro de la iglesia. ¿Te acuerdas Natán cuando va a ver a David? Y le dice, mira, te voy a contar una historia, David. Había un hombre que tenía una oveja que la quería mucho y la tenía como si fuera suya, como si fuera su hija. Dice, le daba de comer en su mano y además dormía en su cama. Le ponía allí y se arrullaba y le cuidaba. Y de repente vino otro que tenía un montón de ovejas y dijo, oye, yo quiero esa. Y fue él, se la quitó y la mató. Y se la llevó. Y cuando David escucha esa historia, dice que se llena de ira y empuña el arma y dice, ¿quién es ese hombre porque no merece vivir? A ese hombre lo voy a matar. ¿Quién es? Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Tomaste la mujer que no era tuya. Tenía su familia, su esposa, su esposo. Pero tú la miraste y la quisiste y mandaste matar al marido para quedarte con ella. Ese hombre eres tú. No merece vivir. El profeta descubre el pecado. ¿Sí? Y hay más. Dice a otros evangelistas. Los evangelistas se estima que aproximadamente, los que estudian el crecimiento de la iglesia, dice que el don de evangelista o ser activos fuertes en el evangelismo, hay personas aquí que lo son, ¿verdad? Que están días, domingo sí, domingo también,
O entre semana llamándome, pastor, tenemos que hacer algo, los folletos, hay que predicar a la gente, tenemos que salir, tenemos que hacer esto y lo otro, y la gente se pierde y ves que algo les quema por dentro. ¿Ves? Porque el Espíritu Santo da dones a la iglesia y tienen ese peso en el corazón por ganar al perdido. Y no puede ser, estamos muy a gusto en la iglesia, pero en vez de estar pensando aquí que nos estamos edificando, están pensando en lo de fuera, que se van para el infierno. Y está diciendo, no, algo tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces se estima que aproximadamente el 10% de las iglesias tiene ese fuego, esa pasión por ganar al perdido. Tú imagínate si fuera al 100%. Esto no significa que alguien esté aquí sentado diciendo, bueno, yo no tengo ese fuego, esa pasión, así que yo no le hablo a nadie. Mira, la palabra nos insta a todos a hablar a tiempo y fuera de tiempo, cuando Dios te dé oportunidad. Sí que es cierto que hay otros que tienen una gracia especial, un impulso del Espíritu que no se pueden refrenar. ¿Sí? Están aquí y están pensando, tengo que hablar con fulano, con mengano, esta semana a ver si invito a no sé quién, le voy a ir a buscar. ¿Me escucháis? Dice, pero Él mismo constituyó, que sepas que Cristo mismo te constituyó y te puso. Y luego dice otros pastores. ¿El pastor qué es? Explicaba yo ayer, ¿qué es el pastor? Pues el pastor es el que cada domingo se pone así y dice, a ver, hermanos, póngase de pie. ¿Quién cumplió años esta semana? Y acá, ¿alguno cumplió años? Ese es el pastor. El pastor es el que cuida de la grey. Cuida de los nuevos que entran por la puerta. Cuidan de las familias de la iglesia. Cuidan del más grande, del más pequeño. Cuidan de aquellos que están más vulnerables. Como empieza a ver, dijo, me parece que ya no viene tanto como antes, me parece que empieza a cojear. Y es como que empiezas a preocuparte. Tienes que conducir a la iglesia a buenos pastos, que se alimente bien, que crezca, que se multiplique, que crezcan en el conocimiento, en la gracia, que cada año vayan estando más cerca del Señor, conociéndole más, viviendo por y para Él, viéndolos desarrollar. Muchas veces el pastor es el que casa, el que presenta a los hijos, el que casa a los hijos, el que presenta a los nietos, el que les acompaña en todos los procesos de la vida. ¿Sí? Entonces dice, el Espíritu Santo me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice, en Hechos decía, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿no? En la obra. Cristo es el que llama, el que de alguna manera constituye. Y esa es tu función dentro del cuerpo de Cristo. Es más, hay muchos pastores que no predican. Simplemente observan la grey. ¿Sí? Y algunos de vosotros tienen esa carga, esa preocupación por los hermanos. Es un peso que uno tiene encima, que te vas a dormir, ¿verdad? Por la noche, en invierno, te tapas con el edredón, que el tiempo aquello del invierno, ¿no? De taparse con el edredón. Pero te tapas así y estás pensando, mañana tengo que llamar a este que no se me olvide. O te viene un pesar por alguien que no le viste bien en el culto, no puedes dormir, te levantas, coges el teléfono y le llamas o le envías un mensaje. De preocuparse. Y luego están los maestros. La palabra en este pasaje en concreto, maestros y pastores, es como un guión, es lo mismo. Está como si fuera uno, pastor, guión, maestro. ¿Sí? Hay otros pasajes que sí que habla diferenciado el don de la enseñanza. Pero el maestro es el que, aquí podemos decir que pastor y maestro está unido porque prácticamente hacen lo mismo, te enseñan a vivir, ¿sí? Esta vida en Cristo. Pero el maestro normalmente es el que tiene una mente estructurada, te enseña la palabra, te ayuda para que tú puedas ir creciendo en el conocimiento y en la gracia. Es como ir edificando a la iglesia para que crezca en amor, dándote alimento sólido, profundo, anclado en la Escritura, enseñando de manera clara para que tú tengas plena comprensión y que sepas de todo el consejo de Dios. Empieza a enseñarte desde los primeros pasos en la fe hasta que tú vas creciendo y vas comprendiendo más. Y al punto que puedas decir, ahora entiendo lo que Dios quiere de mí. Y que puedas ir creciendo de esa manera. ¿Sí?
Entonces, todos los ministerios son útiles. Y dice, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es, cuando dice perfeccionar es equipar, ¿sí? Para la obra del ministerio. En otras palabras, estos ministerios Dios los da a la iglesia para equiparte. Equiparte es cuando Dios te viste de algo, te prepara para que tú puedas hacer una función. Yo recuerdo cuando trabajaba en la industria química, era peligroso el trabajo, entonces teníamos que pasar unos cursos de seguridad e higiene en el trabajo y luego te proporcionaban unos EPIs de eso, un equipo de protección individual, ¿sí? Te daban unos guantes ignífugos, te daban unas gafas, te daban una ropa que era térmica también, te daban botas de seguridad, te daban... bueno, pues está diciendo esto, estos ministerios están dados a la iglesia para equiparte, para que tú te puedas poner toda la ropa para que tú puedas funcionar, ¿sí? Entonces, por eso es bueno no dejar de congregarse, porque los jueves, los domingos y todos los cultos de mujeres, de jóvenes, de varones, todo lo que hacemos para el Señor, la escuela dominical, lo que hace es equiparte. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, para que no los pastores, los ministerios dentro de la iglesia, para equiparte, para que no te lleven de aquí para allá, para que sepas en todo momento discernir qué tienes delante. Escúchame, tú cuando escuches a alguien, que seguro que lo hace, pero no me lo diga, no me hagas sufrir, no me lo diga. Pero esos predicadores, algunos de ellos, hay otros que evidentemente son aconsejables, pero hay otros que no. Que tú sepas discernir delante de quién estás. Si realmente traza bien la palabra de Dios o no la traza, o qué está diciendo. Que sepas discernir. ¿Me escucháis? Es decir, y este que está... Entonces, anclado siempre en la palabra, que no vaya de aquí para allá, sino que puedas crecer. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué dice? Y entonces, el cuerpo bien concertado y unido. El cuerpo es la iglesia de Jesucristo. Dice, bien concertado y unido. Nadie está por ahí como un verso suelto, no sé dónde. Y no, yo me edifico en mi casa y pongo no sé cuánto. Me acuerdo hace años cuando tuvimos un culto y donde el Espíritu Santo se derramó con toda su fuerza. Hubo una persona que se quedó en su casa. Y se quedó en su casa, despidió a todos, dijeron, váyanse al culto, yo me quedo en casa. ¿Por qué? Porque quiero ver aquí un no sé qué, no sé, una predicación, no sé qué era. Digo, quiero tener mi culto personal. Y bueno, ese día el Espíritu Santo fue como cuando cae con toda su fuerza, ¿sí? Cerramos la puerta, empezamos a alabar y la gloria de Dios cayó, pero fue tan fuerte el culto. Recuerdo que algunos iban temblando, otros riendo, a otros no sé qué. Yo preocupado decía, este no está para conducir. Y el otro no sé cuánto. Y la gloria de Dios, es que fue tan fuerte ese culto. Llego a mi casa, en ese entonces había teléfono fijo, y cuando me llaman por teléfono, mira el teléfono y digo, ay, ¿quién no vino al culto esta tarde? Descuelgo el teléfono y me dice, digo, ¿qué tal? Me dice, ¿qué ha pasado? Digo, no, nada, ¿qué ha pasado? Pues que el Espíritu Santo se ha derramado, nada extraordinario, lo normal. ¿Por qué? Digo, no, mira, un día que no voy, porque yo pensé hacer aquí mi culto personal. No, pero ¿desde cuándo el culto es personal? Todo el cuerpo se edifica unido mutuamente. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Dice, la actividad propia de cada miembro. ¿Sabes qué pasa? Que tú tienes una actividad propia que te da el Espíritu Santo. Y eso no quiere decir que el pastor la tenga. Algunos se creen que el pastor tiene todos los dones. Tengo uno, quizá dos, poco más. La lista de la Escritura, de los dones que aparecen en la Escritura son 20 y tantos, 27, dicen algunos.
Hay otros que ponen más, pero yo creo que es una lista que es enunciativa, no limitativa. Es decir, da algunos dones, pero hay muchos más que no están ni en la Escritura. Y dice, la actividad propia de cada miembro nos vamos edificando. Es decir, que tú tienes dones que de compartirlos en esa edificación con el hermano, tú creces. ¿Me escuchó? Entonces, cuando acaben los cultos, no se vaya rápido. Edifíquese. En amor. Lo dejamos aquí. Oramos. Aleluya. Señor y Padre, te doy gracias por tu palabra, que sea amén. Pedimos, Señor, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Y Padre, bendice a cada uno, Señor. Padre, ministranos, Señor, conforme a tu gracia, Señor, y reparte dones, Señor. Padre, gracias por cada llamado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este lugar. En el valle.